Feliz sábado, amigos y hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes un día más como este, que es el día de reposo, el santo sábado de Jehová. Es un día doblemente especial porque aparte de ser sábado y que nosotros compartimos con ustedes esta transmisión especial acá en el Ministerio Digital Verdad Adventista, también la división interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través del Departamento Ministerio Juvenil, está conmemorando este sábado a nivel de los países de Interoamérica el Día Mundial de la Juventud, o también conocido como Global Youth Day. La visión es que cada joven y menor adventista sea un candidato al reino de los cielos. La misión del Departamento Juvenil de la División Interamericana es que se pueda proporcionar recursos, programas, ministerios y ambientes propios para el desarrollo de todas las facultades potenciales de cada niño y joven que esté bajo el liderazgo juvenil adventista. Pero no solo eso, sino que de tal modo que todo esfuerzo que se haga de corazón y con mucha dedicación, de igual forma el trabajo que se realice, resulte en hombres y mujeres fieles a Dios, firmes en sus principios, siervos en la iglesia e influencia muy buena, muy positiva y que sea de bendición para todo su entorno. Así que es por eso que en esta oportunidad quiero enviarles un fuerte abrazo a todos los jóvenes que nos están viendo en los diferentes países de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos tu ministerio amigo, un ministerio que también es juvenil. De hecho, en nuestro staff está compuesto en su 90% por jóvenes. Es para nosotros un verdadero gusto poder entregar esta sangre joven al ministerio, de poderle servir a Dios, a su iglesia, a nuestras comunidades de amigos y hermanos, y que todo sea obviamente para honra y gloria de su santo nombre. En este Global Youth Day, o Día Mundial o Día Global de la Juventud, algunas de las ideas para alcanzar con nuestra comunidad, por ejemplo, son las siguientes que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Por ejemplo, hay que identificar las necesidades en nuestra comunidad. Hay que identificar a aquellas personas que nosotros sabemos que pueden necesitar ropa, que pueden necesitar comida, que pueden necesitar de nuestras oraciones o de alguna oración en especial, que estas personas nos digan: mire, yo necesito que ore por mí por salud, yo quiero que ore por mí por empleo, porque necesito que mi familia esté más unida, yo necesito porque mis hijos puedan portarse de una mejor manera, con disciplina, con obediencia, etc. Yo necesito oración porque los adultos mayores de mi familia tengan una buena salud y que se encuentren estables. Entonces, ese tipo de oraciones específicas, también nosotros podemos lograr identificar esas comunidades, de cómo nosotros podemos ayudarles y servirles a ellos como hermanos para poder orar los unos por los otros. También podemos dar asistencia legal gratuita. Si de repente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay jóvenes que sean abogados y que pues saben que pueden brindar su asistencia legal gratuita a una persona de escasos recursos y que necesite de este apoyo para pues crear o propiciar justicia en algún caso por el cual esté pasando, hay también que ayudar. Hay que echar la mano. Es momento de demostrar. Lo hacemos obviamente como Iglesia Adventista. Enfatizamos que los 24 horas del día, 7 días a la semana y los 365 días al año, tenemos que amar al prójimo de manera incondicional, como nos amamos a nosotros mismos y como también amamos a nuestro Dios, nuestro Creador. Pero este sábado del Global Youth Day es un sábado especial porque nos refresca nuevamente
los ánimos, nos refresca en nuestra mente esa idea que tenemos que destacar mucho más de lo que ya lo hacemos, pero destacarlo mucho más en este día, lo que podemos hacer por los demás. Podemos enseñar a otros tu idioma. Por ejemplo, este día tú puedes saludar en español o orar en español a personas que no conocen el español y después ayudarles a entender qué es lo que tú estabas diciendo en la oración. También puedes, por poner un ejemplo, prepararte tú para un nuevo empleo. Puedes darle consejos a las demás personas que también están buscando un nuevo empleo, cómo ir presentados a la entrevista laboral, qué tipo de consejos dar para no cometer errores, cómo preparar el currículum y hacer muchas cosas más. Por ejemplo, este día también tú puedes ayudar en casa a cuidar a los niños, cuidar a los ancianos, o si quieres salir de casa de manera responsable usando los protocolos debidos sobre la bioseguridad, puedes tú visitar a hogares de niños abandonados o inclusive hogares no solamente infantiles sino también de adultos mayores, llevarles palabra de Dios, un alimento espiritual, pero también un alimento físico. Puedes llevarles alegría y mucho amor. También en este día es importante el énfasis con la educación cultural para mejorar la adaptación a las diferentes culturas. Se puede hacer definitivamente muchísimas cosas en este Global Youth Day a nivel mundial. También puedes ayudar al embellecimiento de tu comunidad. Si tú vives en un lugar donde habitualmente botan basura en todas partes, tú puedes este día con tu pañoleta de Club de Conquistadores o con tu camiseta que te identifique con algún ministerio de la Iglesia Adventista o con alguna camisa de Sociedad de Jóvenes. En este caso yo ando acá luciendo mi gorra de nuestro ministerio, ¿verdad?, Adventista, y así vamos a salir a las calles, así vamos a llevar amor, ayuda a la comunidad, como recoger basura en las calles, ayudar a pintar arriates, lugares que estén sucios, se pueden limpiar, se pueden pintar. De igual forma, este día podemos nosotros ayudar a reforestar ciertas áreas en las comunidades donde vivimos, sembrar árboles, plantitas ornamentales, árboles frutales, en fin, lo que se te pueda ocurrir. También este día, como ya lo decía hace unos segunditos atrás, es un día para hacer un énfasis en especial que podemos ayudar a los ancianos. No solamente eso, sino también asesoramiento a niños en edad escolar. Les puedes ayudar a hacer las tareas a tus sobrinos, a tus hijos o a algún conocido, o inclusive a los niños que tienen problemas de aprendizaje. Este día es oportuno para también visitarles, ayudarles de alguna manera creativa a que ellos puedan tener un aprendizaje escolar de una manera más sencilla y práctica. También es importante el impacto comunitario para dar un poco de alegría. Este día se puede compartir comida, se puede compartir una piñata. En El Salvador le llamamos piñata a lo que reventamos y le ponemos dulces adentro para que los niños disfruten en las fiestas de cumpleaños. Hoy quizá no los niños que están cerca de ti cumplan años, pero es el cumple semana de la creación, porque Dios creó todo en 7 días y cada séptimo día, como hoy sábado, celebramos la creación porque Dios así lo dispuso. También puedes de repente hacer que tu vehículo sea una biblioteca ambulante. Puedes andar cierta literatura cristocéntrica y andar tú de un lado a otro repartiendo libros a través de tu carro, revistas y cualquier tipo de literatura que lleve un mensaje de alcance divino a las demás personas. Esas eran algunas ideas de lo que quería compartirte en esta mañana, de lo que podemos hacer en este sábado doblemente especial, porque, repito, aparte de ser el día de reposo del Señor, un día bendito, un día santificado, sabemos que es el Santo Sábado, pero también es el Global Youth Day. Así que les mando un fuerte abrazo a todos los jóvenes que nos están viendo en Brasil, en Uruguay, en Canadá, en Cuba, en Haití, en Mozambique, también en Belice, en Paraguay, Nicaragua,
Puerto Rico, a los jóvenes de Honduras, Costa Rica, Venezuela, España, Panamá, Guatemala, que está aquí cerquita de nosotros en El Salvador, Bolivia, República Dominicana, también a los amigos y hermanos jóvenes de Ecuador, Chile, a los 14 departamentos de este bello país, El Salvador, también a nuestros amigos y hermanos de Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú y México, que en México nos ven bastante, así que muchas gracias. Por favor, compartan este video. Antes de ir al tema de hoy, que es un tema muy importante, es un tema que lleva el nombre inconstantes y soberbios. Inconstantes y soberbios. Ese es el tema de hoy. Va a estar predicado por el hermano Will Morán. Y créanlo, es un mensaje muy envolvente, muy importante y que sin duda alguna será de gran crecimiento espiritual, no solamente para ti, para mí, sino para todos nuestros amigos y para toda la familia. Amados jóvenes, deseo que Dios los guarde, que Dios los bendiga y quiero compartir con ustedes palabra de Dios. Y la cita la encontramos en Primera de Juan 2:14. Esta cita quiero, como ministerio Verdad Adventista, en nombre de Fátima, en nombre de Diego, en nombre de Jimena, en nombre de Diego Sideos, en nombre de Chovetito, en nombre de Elena Campos de Benítez, en nombre del hermano Nelson Campos, en nombre del pastor Rubén Balaguer, en nombre del hermano Will Morán, en nombre de Eli Pérez de Morán, también en nombre de Levi Suriel Leiva, en nombre de Gaby Sideos, en nombre de todo el staff de Verdad Adventista, bueno, en nombre de mi mamá también, Elinor Morán, que es una parte fundamental dentro del ministerio, quiero desearles mucho amor, que disfruten de estas horas santas en compañía de Dios y haciendo el bien a las demás personas. Verán lo bien que se van a sentir dándole parte de su amor al prójimo. Y en nombre también de este staff que ya mencioné, queremos compartir con ustedes el siguiente mensaje que, repito, lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Y la palabra de Dios dice: mis queridos jóvenes, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué declaración más hermosa. Y yo sé que en este santo sábado, a los que nos ven en diferentes partes del mundo, quiero decirles, amados jóvenes, que sí es posible vencer al maligno, sí es posible que la palabra de Dios permanezca en nosotros, y sí es posible que a través de nuestra juventud y la bendición que Dios nos da, que seamos muy fuertes. Así que les invito a que su juventud, su fortaleza, su energía y su buen ánimo haga que la palabra de Dios y el carácter de Cristo a través de ustedes pueda llegar a cualquier parte del mundo y que el amor de Cristo inunde todo el planeta. Que Dios los guarde y los bendiga. Vamos con el hermano Will Morán y el tema titulado Inconstantes y soberbios. Hay que poner atención a ver de qué trata este mensaje. Que Dios los bendiga y feliz Santo Sábado. Sean bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como siempre, estamos considerando temas que son especialmente relevantes para la generación actual. Temas que tienen que ver con el acontecimiento maravilloso que pronto habrá de ocurrir, la segunda venida de Cristo y, por supuesto, junto con la segunda venida de Jesús, el fin del mundo como lo conocemos hoy. Entonces, en esa lógica, estaremos hoy considerando un tema que tiene que ver con una de las razones de por qué se ha estado atrasando la segunda venida del Señor. Para estudiarlo, no podemos seguir sin primero invocar la presencia guiadora, iluminadora del Santo Espíritu del Señor. Así que les invito para que podamos orar y suplicar que su gracia nos alcance.
y que el poder de su Santo Espíritu nos ilumine. Oramos. Nuestro Padre Celestial, tierno y amante, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora invocamos la presencia de tu Espíritu. Necesitamos que nos ilumine, necesitamos que nos instruya, necesitamos que nos consuele, necesitamos que nos fortalezca. Por favor, concédenos esa promesa preciosa del Consolador. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. En todo este contexto de la pandemia por el COVID-19, hay en el mundo personas de influencia que se han juntado para proponer una nueva normalidad que sea distinta a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Y entonces se supone de que esta es como una oportunidad de borrón y cuenta nueva para que al salir de la pandemia el mundo no vuelva a lo que era antes, sino que al contrario sea un mundo mejor, un mundo que ha superado todas las injusticias y todas las calamidades, las miserias y las enfermedades que existían antes. Y ciertamente, si esas intenciones son honestas, son dignas de aplauso. Sin embargo, todas las realidades nos indican de que ocurrirá a esta élite lo mismo que suele ocurrir a algunas personas que intervienen en política y que lanzan sus candidaturas, ¿no? Que tienen buenas intenciones, pero cuando alcanzan el puesto se dan cuenta de que simple y sencillamente no pueden ejecutar lo que ellos tenían intenciones de hacer, por diferentes razones. A veces falta de presupuesto, a veces las leyes y reglamentos se los impiden, a veces es la oposición de los enemigos políticos, en fin, una serie de cosas. Pues sucede de que algo parecido, tristemente, es lo que va a ocurrir con estas propuestas. Simple y sencillamente, estas intenciones humanas de resolver los problemas de la humanidad son una ilusión bien intencionada, pero eso, una ilusión. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir esto? Me atrevo a decirlo porque en realidad la situación a los problemas de la humanidad es la misma, la solución a los problemas de la humanidad es la misma solución a los problemas individuales. Es decir, no radica afuera del ser humano, radica dentro del ser humano. Es decir, depende de lo que hay en el interior, ¿no? En la mente, en el corazón. Y eso es un asunto que solo Dios puede resolver. Solo Dios puede convertir a un pecador degenerado en un santo. Nadie más. Por supuesto, ha habido filósofos y estudiosos de política que han querido delinear la creación de un nuevo hombre. Sin embargo, todo eso está destinado a fracasar, porque para eso se necesita ¿qué? Se necesita un poder sobrenatural que está fuera del individuo, que solo Dios tiene. Y entonces, ¿será que el corazón de todo el mundo va a cambiar? Veamos lo que dice la palabra de Dios, que es nuestra fuente de autoridad infalible e indiscutible. Dice en 2 Timoteo el capítulo 3 y el verso 13: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es, o sea, la tendencia de la población mundial es esta. Simple y sencillamente, mientras no permita cada individuo una intervención divina, simple y sencillamente va a amoldarse a esta declaración, ¿no?
Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. O sea, las cosas no pintan para mejor, sino para peor. Entonces, siendo que ese es el panorama y que esa es la tendencia, la realidad es que vamos aceleradamente hacia el colapso del planeta, hacia el fin del mundo. Como precisamente lo hemos estado recordando mucho y mucho, porque esto es importante que quede grabado en la mente de cada uno, lo que dice el apóstol Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 3 y en los versos 10 al 12. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es precisamente la solución a los problemas de la humanidad. O sea, este texto es sumamente interesante por el hecho de que nos presenta aquí dos cosas. Uno, el planeta va al colapso. Y segundo, dice acá de que precisamente la solución está en que debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Pero la realidad descrita antes por el apóstol Pablo dice que los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y claro, dice también que en ese día, dice el apóstol Pedro en el texto que estamos considerando, en el cual dice, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Claro, por esa razón, como hemos estudiado recientemente, es que nuestros afectos no deben ponerse en las cosas terrenales, porque al final todo va a convertirse en ceniza, todo va a convertirse en gases de combustión, en humo. Y en Mateo, en el capítulo 6 y el verso 19, nuestro Señor nos aconsejó, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque aquí todo se va a perder. Entonces, esto es como la línea, digamos, el final de esta línea histórica en la que nos encontramos, ¿no? Ese es el punto final para dar inicio a ¿qué? A la verdadera transformación del planeta como tal. ¿Qué pasa? Primero por la transformación de los habitantes del planeta. Hay muchos que han llegado a decir que todo esto no tiene sentido, que ya han pasado cientos y cientos de años en los que se ha venido anunciando que esto va a ocurrir y que al final todo sigue igual. Pero y vale la pena hacernos una pregunta: ¿por qué es que esto se ha retrasado? ¿Por qué es que todo esto, esta destrucción anunciada y los acontecimientos que acompañan a la segunda venida, ¿por qué no se ha cumplido todavía? Bueno, hay dos razones fundamentales y eso es precisamente lo que hoy quiero compartir con ustedes. La primera razón es que Dios es misericordioso y Dios no quiere que nadie se pierda. Y entonces Él ha estado dando oportunidad a las personas para el arrepentimiento. Ciertamente, hay muchas personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocer la realidad espiritual y la belleza del plan de salvación. Todavía no han tenido la oportunidad de conocer al Dios verdadero, ¿no? Tal como Él es, no como nos han contado a veces, un Dios iracundo, un Dios que es necesario agradar por medio de mortificaciones y penitencias. Entonces, no, hay muchas personas que todavía no han escuchado la verdad.
Y entonces Dios está esperando que ellos tengan oportunidad de escuchar y hacer una decisión informada, porque este es el punto. El punto es que estas decisiones son decisiones que tienen consecuencias eternas y no se pueden hacer o no se deben hacer sin tener la información correcta. No podemos decidir nuestro destino eterno basado en opiniones humanas, ni tampoco en supersticiones o tradiciones largamente compartidas de generación en generación, si eso no tiene ninguna base en lo único que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Entonces, digo, de las dos razones por las que todavía todo esto no ha ocurrido, una es esta, ¿no? Dios es amor. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está permitiendo precisamente que el Evangelio sea predicado y que la gente conozca las verdades eternas, las realidades maravillosas, y que tenga la oportunidad de decidir sobre información verídica basada exclusivamente en su palabra. Pero esa es una razón. También hay otra. Y para esta otra razón los invito para que veamos ahí en el libro de Apocalipsis, ese libro tan maravilloso, en el capítulo 7 y los versos 1 al 3, lo que dice. Está escrito así. Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces la segunda razón por la que el Señor no ha venido todavía es porque el sellamiento no ha terminado. Es decir, todos aquellos que han optado o hecho profesión de fe, de cristianismo, ¿necesitan qué? Necesitan que en ellos se complete una obra. Y esta obra está representada simbólicamente en el libro, en las profecías apocalípticas, que encontramos no solo en Apocalipsis, pero también en otros libros de la Biblia, como el sellamiento. Entonces, claro, el sellamiento no ha terminado, el sellamiento se está llevando a cabo y no va a ocurrir toda esta destrucción, como dice acá, hasta que los siervos, dice, los siervos de nuestro Dios hayan sido sellados en sus frentes. Entonces, mientras tanto, los ángeles seguirán sosteniendo los vientos que causan destrucción. Entonces, claro, de nuevo, es la misericordia de Dios la que interviene aquí. Todavía dice, espera un momento, porque necesitan que el sellamiento llegue a su final y entonces quede claro quiénes son los siervos que habrán de llegar a estar listos para ser arrebatados en ocasión de la segunda venida de Jesús. Ahora, estas son las dos razones, hay más, pero estas son dos razones fundamentales del por qué todavía la segunda venida y el fin no se han atrasado. Pero también hay dos razones, por lo menos, que están retardando que el sellamiento se concluya. Es decir, si esto se resuelve, y por eso es que es una necesidad de que lo reflexionemos y que lo compartamos y que nosotros mismos hagamos nuestros arreglos para que esto se resuelva. Si
Si esto se resuelve, entonces obviamente el sellamiento va a concluir pronto, ¿no? Y esta es como precisamente la intención de presentarlo. Es que si no lo hemos conocido antes, no lo hemos discernido antes, pues que lo entendamos y hagamos lo que corresponda para arreglar la situación. En primer lugar, tenemos allí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 8. Ahí tenemos la primera gran cosa que está estorbando el sellamiento de los siervos de Dios. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es precisamente la inconstancia, ¿no?, la que genera el estado de tibieza. Claro, la inconstancia ciega y aletarga a los creyentes y los hace, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 y en el verso 6, semejantes a la onda del mar, dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Los inconstantes no toman la palabra como lo que es. La palabra de Dios es una referencia inamovible. No se puede cambiar. No queda inválida. Y los inconstantes no han llegado a reconocer y a aceptar esto en la realidad, aunque a veces lo aceptan de palabra. Pero en la realidad, ¿qué vemos? En la realidad lo que vemos es en muchas congregaciones que un porcentaje, yo diría que bastante significativo, no está gobernado por la autoridad de la palabra de Dios, sino que está gobernado por sus sentimientos, está gobernado por sus emociones, está gobernado por sus opiniones. De tal manera que su vida se conforma y se desarrolla de acuerdo a su gusto, a su conveniencia, a su comodidad, a sus ganas, y claro, a veces están en marea alta y a veces están en marea baja, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Entonces, y claro, la fe de Jesús, esa fe que es constante, brilla por su ausencia en la vida de estos pobres hermanos. Entonces, claro, es interesante porque esta inconstancia basada en el emocionalismo que conduce a la tibieza, basada precisamente en los sentimientos, es favorecida por liturgias que favorecen precisamente eso. Y entonces cuando la gente se siente así como muy elevada, a veces de manera artificial por la música que por cierto, los que entienden de música saben que es música diseñada para manipular la mente. Entonces, claro, mientras están emocionados, entonces se sienten que están cerca de Dios y esto y lo otro. Sin embargo, cuando la emoción los abandona, entonces están lejos de Dios en realidad. Entonces, es importante entonces que entendamos que la inconstancia tiene a su base precisamente el depender no de la palabra de Dios, que es el ancla que nos afirma, sino de otras cosas, ¿no? Especialmente estas cosas humanas. Me da tristeza porque hay varias personas que en las congregaciones suelen ser como los cometas. No están constantes en el culto, no están constantes en las actividades de la iglesia, sino que allá de vez en cuando se aparecen, ¿no? Tal vez cuando les pasa algún problema y entonces dicen, voy a ir a ver si Dios me lo resuelve.
y entonces se acercan a la iglesia, etcétera. Una inconstancia increíble. Entonces, yo a veces me he preguntado, ¿y qué tal? Si en el momento cuando la gracia se termina, en el momento cuando Jesús deja de interceder por la raza humana, ¿no? En ese momento, y todos estos pobres que viven en esa inconstancia se encuentran en marea baja. ¿Qué va a pasar con ellos? Así es de que además, los inconstantes es casi seguro que abandonarán la iglesia, porque simple y sencillamente al verse confrontados con lo que la Biblia llama el tiempo de angustia o la gran tribulación, entonces simple y sencillamente van a... Eso no va a ser determinante, ¿no? el permanecer, sino que simple, así como ahora son inconstantes, entonces simple va a ser muy fácil para ellos ir del lado de lo que les resulte más cómodo. Y hacer un paréntesis acá, porque aparte de las liturgias estas que promueven la emoción, aparte de eso, también hay ciertas doctrinas que mantienen a la gente también en un estado en el que piensan de que habrán segundas oportunidades, o que no se van a encontrar en la tribulación, sino que van a salir de este planeta antes de que eso pase. Y ambas cosas son totalmente sin fundamento en la Biblia, ¿no? La Biblia es bien clara, y la Biblia dice que el pueblo de Dios pasará por un tiempo de angustia previo a la segunda venida, y también dice de que una vez que el juicio que se está llevando a cabo ahora en el cielo termina, que una vez que eso termina, simple y sencillamente el destino de todos queda sellado. Es cuando el sellamiento termina, no hay oportunidad de cambiar nada. Entonces, los inconstantes simple y sencillamente no van a soportar, y como dije antes, los inconstantes suelen ser tibios. Y como se dice de los tibios en la iglesia de la Odisea, ellos serán vomitados. Es decir, que tristemente van a abandonar las filas del lado del Señor y van a salir. Van a ir a Babilonia. Ahora, entonces, una de estas razones por las que el sellamiento se atrasa o se retarda es la inconstancia. ¿Cuál es la otra? La otra cosa que estorba el sellamiento de manera significativa la encontramos acá en Santiago, en el capítulo 4 y los versos 4 al 6. Dice así la Santa Escritura: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, junto con la inconstancia está la soberbia. Estas dos causas son causas fundamentales de que el sellamiento de los que han venido al redil del Señor se atrase. Los soberbios, a veces, sin darse cuenta, destronan a Dios y toman el lugar del Altísimo, haciéndose ellos mismos dioses, estableciendo su propia voluntad como ley de su vida, como fuente de autoridad para sus decisiones y para todos sus actos. Entonces, claro, precisamente están repitiendo la misma situación
del primer pecador en el universo. Fue precisamente la soberbia lo que lo convirtió de ser en un querubín cubridor santo. ¿En qué? En el primer rebelde. Fue la soberbia, ¿no? Entonces, el problema es que a veces la soberbia suele confundirse con la ira, ¿no? Y a veces he escuchado a personas que dicen, este es bien soberbio, porque está muy enojado, está montado en cólera. Pero la cólera es un subproducto de la soberbia, ¿no? Porque a veces cuando el ego es molestado, entonces se desencadena la cólera. En realidad lo que está atrás es la soberbia. La soberbia es el imperio del ego, del orgullo, ¿no? Entonces, claro, por eso es que el soberbio es un idólatra. ¿Por qué? Porque se idolatra a sí mismo. Y repito, cuando nosotros establecemos nuestras propias reglas, y para nosotros la fuente de autoridad es nuestro propio criterio, entonces, aunque no estemos montados en cólera, simple y sencillamente estamos siendo soberbios. Una de las características de los soberbios es que no acepta consejo, ¿verdad? Simple y sencillamente se cierra, ¿verdad? Se blinda y no acepta consejo. Ahora, en Santiago, en el capítulo 4 y en los versos 7 al 10, nos da el consejo que puede resolver ambas cosas, ¿no? Y dice así: someteos pues a Dios. Eso es que eso es lo que el soberbio no le gusta. El soberbio dice, a mí nadie me dice lo que yo voy a hacer. Someterse para ellos es algo inaudito, es extraño. Entonces, claro, sin embargo, esa es la medicina. Dice el apóstol, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y mire luego lo que dice, y vosotros los de doble ánimo, o sea, los inconstantes, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, claro, la solución precisamente está aquí, en reconocer que Dios es la autoridad suprema en el universo y que nosotros, como habitantes de este universo, estamos sujetos a esa autoridad y que debemos someternos a la autoridad divina expresada en su palabra, la Santa Biblia, de manera incondicional. Por cierto, esto nos acerca al Señor. Y precisamente para someterse, para reconocer esa autoridad, es necesario ser humildes. Un soberbio no lo puede hacer. Entonces, por esa razón es que el apóstol Santiago dice, humillaos delante del Señor. Y por eso dijo antes también que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago también dice en el capítulo 5 y en el verso 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Claro, el soberbio se incomoda, ¿no? Es impaciente. Sin embargo, el humilde sabe que Dios está en el control y que el Señor conoce todo y que Él sabe cuál es el mejor momento para que todo pase. Y por eso el humilde no cuestiona a Dios. El humilde no le reclama. El humilde no se amarga. El humilde refleja la actitud de Jesucristo.
cuando dice, hágase tu voluntad y no la mía, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. En cambio el soberbio busca ¿qué? Busca el reino, el poder y la gloria para sí mismo. Y mientras eso ocurra, está impidiendo el sellamiento en su propia vida. Mientras pretenda ser un cristiano. Precisamente esa es la condición de los tibios, ¿no? En Santiago el capítulo 1 y el verso 21 encontramos otro consejo más. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es interesante. Y a mí me llama la atención poderosamente el hecho que el apóstol diga acá, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada. Y aquí hay, mansedumbre quiere decir sin discusión, ¿no? Quiere decir con docilidad. Pero dice la palabra implantada. ¿Y qué es un implante? Un implante es algo que se incrusta adentro de nuestro cuerpo. Y claro, sé que en la cirugía plástica hay muchas personas que han optado por implantes para mejorar la forma de su cuerpo. Entonces quiere decir que adentro de su cuerpo le metieron algo, ¿verdad? También se habla de los que están implantándose chips identificatorios, ¿verdad? Pero ese se mete adentro, ¿verdad? Es decir, también existen estos métodos de anticoncepción que también es un implante bajo la piel. Implantar quiere decir poner adentro. No es pegar por fuera. Y ocurre de que, claro, la palabra implantada lo que quiere decir es que llega a formar parte de los circuitos eléctricos que tenemos en el cerebro, ¿no? Llega a formar parte de nuestro ADN. Llega a ser parte de nosotros mismos. La profecía esta mesiánica referida a Jesús dice que él, acerca de él, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Precisamente es eso, ¿no? Es implantarle en el corazón. Es implantarla en la mente. Y de tal manera que nada ni nadie pueda sacarla, ¿no? No depender de lo que otro está diciendo, sino de qué, de esa palabra que nosotros hemos internalizado, de tal manera que puedan hacernos lo que nos puedan hacer y no pueden arrebatarnos la palabra porque la tenemos implantada. Claro, a menudo en el pasado oíamos decir de que en la crisis final las Biblias serían arrebatadas, los libros, ¿no? Y no sé si eso en realidad va a ocurrir. Sí sé que la Biblia está siendo amenazada, está siendo acusada de discurso de odio, es increíble, ¿verdad? Y está tratando de ser modificada y todas estas cosas que el enemigo impulsa para lograr que la Biblia pierda autoridad. Sin embargo, nada de todo eso puede ocurrir si nosotros tenemos el cuidado de que esa palabra sea implantada en nuestro corazón, en nuestra mente y, como dije antes, que llegue a formar parte de nuestro ADN. De tal manera que puedan quitarnos todo, pero esa palabra implantada que no nos la pueden quitar, jamás. Ahora, ¿cuándo va a llegar un momento cuando simple y sencillamente no habrá más oportunidad? Como dice en Apocalipsis el capítulo 22 y el verso 11, el que es injusto
sea injusto todavía. Es decir, ya quedó marcado, su destino quedó decidido, será el destino de los rebeldes. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, la palabra tiene poder santificador. Y si la palabra es implantada en su mente y en su corazón, usted va a tener precisamente implantada ¿qué? Ese anhelo de santidad. Y Dios, con su gracia, si usted se lo permite, lo va a hacer crecer en santidad cada día. Pero eso no va a pasar si usted no permite que la palabra sea implantada en usted. Aquí, cuando llegamos a este punto que dice Apocalipsis 22:11, aquí los inconstantes desaparecieron. O son justos o son injustos. El sellamiento ya ha terminado. Y claro, los soberbios permanecerán injustos. Los humildes y mansos estarán del lado de los justos. Los justos estarán sellados, listos para ser arrebatados por el Señor Jesucristo en la segunda venida. Y tristemente, los soberbios estarán listos para recibir la marca de la bestia y recibir también la misma consecuencia del primer gran soberbio y del primer gran rebelde, como dice Apocalipsis el capítulo 20, ¿no? Es triste tener que decirlo, pero eso es lo que la palabra dice. No podemos decir otra cosa. Dice que serán quemados. Entonces, usted puede considerar esto como un mito y atenerse a las consecuencias. Yo le recomiendo que no lo haga. Hay suficientes evidencias de la certeza de la palabra de Dios. Estamos absolutamente seguros. Quizá otro tema podemos reflexionar un poco acerca del por qué vale la pena creer en la Biblia. Porque a lo largo de los años hemos llegado a tener tal convicción que nada ni nadie puede arrebatarnos el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad y que lo que la Biblia dice se cumplirá tal como la Biblia lo establece. Entonces, el sellamiento va a concluir y pronto. Al final, la misericordia de Dios ha estado concediendo un margen de oportunidad adicional, diría yo, a aquellos que son inconstantes para que abandonen la inconstancia y se vuelvan y se afirmen y se consagren y que puedan sentir hambre y sed de justicia. A mí me da mucho gusto, mucho gozo cuando veo a estos hermanitos y hermanitas que no se fallan ningún culto, que siempre estudian su lección de la escuela sabática, que siempre están estudiando la palabra de Dios, que siempre están ansiosos de crecer en la palabra, ¿no? Y que llenan su vida de alabanzas al Señor y que se preocupan por el bienestar de su prójimo. Qué lindo es eso, ¿no? Entonces, claro, pero también me da tristeza el hecho de los que no son así. Son aquellos que de vez en cuando se acercan al culto. Son aquellos que no estudian la Biblia. A veces llevan la Biblia, pero simple y sencillamente en su casa no la tocan. Entonces, no. Los justos serán sellados. Los inconstantes y soberbios serán marcados por la bestia. Ahora, en Apocalipsis el capítulo 14 y el verso 12, tenemos nosotros dos de las características que son identificatorias de ese remanente fiel, de estos que finalmente tendrán el sello de Dios. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. Y mire usted, la palabra que en esta versión, Reina Valera del 60, que es una de las más populares en el mundo evangélico,
ha sido traducido por paciencia, es upomone. Y esto significa perseverancia. Es decir, este remanente fiel no es un remanente inconstante. No, es un remanente perseverante. No se pregunta si tiene ganas o no tiene ganas. Él sabe que él anhela estar con Dios. Y bueno, si le ha pasado algo que no es agradable, entonces va para buscar consuelo en el Señor. Y si le ha pasado algo que es agradable, entonces va para agradecer y alabar públicamente al Señor. Es decir, es constante, es paciente, es perseverante. Eso es lo que dice este pasaje en la primera parte, ¿no? Aquí está, dice, la paciencia de los santos. Los santos son perseverantes. Los santos no son aquellos como la gelatina, no son aquellos como la onda del mar, no son aquellos como el cometa, no son aquellos que hoy son y mañana no son, que uno ya no sabe, al final de cuentas, qué pasa con ellos. Entonces, no, los santos, el remanente fiel, dice que son pacientes, son perseverantes, son constantes. Pero además de eso, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, usted no puede guardar algo si no reconoce la autoridad de ese algo. Entonces, claro, si yo no reconozco la autoridad de la Biblia como palabra de Dios y fuente suprema de la autoridad en el universo, yo no me voy a preocupar por guardar los mandamientos de Dios. Simple y sencillamente voy a hacer mi voluntad. O voy a hacer la voluntad de otros que a lo mejor me han engañado con sus tradiciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, aquí tenemos en este pasaje que en el remanente fiel, en que el grupo que habrá de ser sellados tiene estas características de la constancia y la humildad que reconoce la autoridad suprema por parte de Dios. Entonces, claro, en el remanente fiel no hay lugar para la inconstancia ni para la soberbia, sino que hay lugar ¿para qué? Para la humildad. Y la humildad conduce a la obediencia. Yo no puedo pretender que humildad o mansedumbre y ser un rebelde y ser un desobediente. Decir, sí, pero esto era para antes y ahora ya no. ¿Dónde está eso? No, la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no he venido para cambiar nada, dijo Jesús. Y el apóstol Pablo dijo, por la fe establecemos la ley, no la abrogamos. Entonces, claro, y no solo los 10 mandamientos, pero también el resto. Y por supuesto, junto con esto no puede ocurrir, no podemos ser ni constantes, ni podemos ser humildes y obedientes, que hemos abandonado la soberbia, a menos que tengamos la fe de Jesús. La fe de Jesús es determinante. Esa es la causa, ¿no? Confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Confiamos en su gracia, no en nuestras obras. Pero cuando confiamos en Jesús, cuando confiamos en su gracia no solo cubre nuestras faltas, nuestros pecados, sino que además de eso, la gracia tiene poder transformador. Y entonces nos hace nacer de nuevo, nos hace nuevas criaturas, nos hace amar lo que probablemente antes ni nos importaba o a lo mejor odiábamos. Y nos hace odiar lo que antes quizás disfrutábamos, pero ahora reconocemos que era destructivo, ahora reconocemos que era ofensivo para Dios. Y como hemos reconocido al Señor, precisamente como eso, como nuestro Señor, queremos vivir de manera agradable ante sus ojos. Y ya como la soberbia ha desaparecido, entonces ya no nos preocupamos por nuestra propia gloria, sino que nos preocupamos por la gloria de Dios, por el honor de su nombre. Entonces, claro, el sellamiento se ha venido ralentizando, se ha venido deteniendo precisamente porque Dios nos ha dado oportunidad para que nosotros
entendamos estas cosas. Y entendamos de que la inconstancia y la soberbia no nos hacen bien. Que no los aceptemos como normales. Me da tristeza como a veces en las congregaciones dicen, hay hermanos que sí son consagrados, como que si la normalidad fuera no ser consagrado. Hermano, entienda esto, por favor. O se es consagrado o no se es nada. Porque el no consagrado, ¿qué es? Es un tibio. ¿Y en dónde va a terminar el tibio? Vomitado. Y ahí va a terminar. Entonces, claro, reflexionemos acerca de esto. Vengamos a Jesús. Si ya hemos hecho profesión de fe, pero no hemos permitido que su palabra sea implantada en nosotros, no lo piensen más. Apague el televisor. Apague la tablet, apague la computadora, apague lo que tenga que apagar y abra la palabra de Dios para que la palabra sea implantada, para que el Espíritu haga la obra en usted. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, dice, y el diablo huirá de vosotros. Recuerde, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La decisión es suya. La decisión es suya. Entonces, al final, ¿seremos sellados por Dios o seremos marcados por la bestia? No depende de Dios, como lo vengo diciendo. Es una decisión nuestra. Dios nos ha dotado de libre albedrío. Y para que ejerzamos ese libre albedrío de manera informada, es que nos ha mandado por el mundo, ¿para qué? Para que compartamos lo que ya Él nos hizo entender a nosotros por medio de su palabra. Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Empápese de la palabra del Señor. Que la palabra sea implantada en usted. Y como está escrito, la palabra, y recuerde que Jesús es la palabra viviente, la palabra implantada, entonces le puede hacer salvo. Puede darle acceso a la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Amoroso Padre que estás en el cielo, agradecemos muchísimo, porque ciertamente seríamos como las olas del mar si no tuviésemos un ancla firme como la que constituye tu santa palabra. Oramos para que toda la inconstancia y la soberbia pueda desaparecer de nuestras vidas, para que seamos mansos y humildes. De esa manera estemos listos para ser sellados y poder esperar con un himno de alabanza el momento glorioso cuando Cristo se manifieste en las nubes del cielo para llevar a todos aquellos que fueron pacientes y guardaron tus santos mandamientos, precisamente como consecuencia de haber confiado, de haber puesto su fe poderosa en Cristo. En su nombre te lo pedimos y te agradecemos todo. Amén.